Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta primera edición de este seminario permanente de la comunidad CUDI de Inteligencia Artificial en Educación. Esperamos que esta comunidad y este seminario sean un espacio abierto para cada uno de los actores educativos en los diferentes niveles del sistema educativo nacional que tengan algo que aportar, compartir, difundir o divulgar relacionado con la experiencia de uso, de desarrollo, de investigación en inteligencia artificial para la educación. Soy Elvia Garduño Telis y me complace dar la bienvenida a la persona que justo va a inaugurar nuestro seminario y va a compartir con nosotros esta experiencia de desarrollo de un chatbot educativo para las habilidades de investigación y de lectoescritura. Me refiero al doctor Pablo César Hernández Cerrito, que nos acompaña en esta mañana. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctora Elvia. Un saludo a toda la comunidad que nos sigue. Bienvenidos y bienvenidas. Claro que sí. Pues antes de empezar a dar la palabra y el espacio al doctor Pablo, voy a leer una breve semblanza, porque pues el doctor tiene muchísimos años de experiencia en tecnología educativa y pues voy a dar una idea de pues cuál es su perspectiva. El doctor Pablo es doctor en educación por Nova Southwestern University de la Universidad en Florida, en Estados Unidos. Tiene una maestría en tecnologías para el aprendizaje por la Universidad de Guadalajara. Es maestro en gestión de la información por la Universidad de La Habana, Cuba, la Universidad de Murcia, España, cátedra UNESCO, egresado de la UAM Xochimilco. Es actual coordinador, de la Coordinación de Educación Mixta y Virtual, denominada Virtuami, de la UAM, Unidad Iztapalapa, profesor visitante de la UAM de 2019 a 2022, profesor y coordinador de maestría en áreas de tecnología educativa en universidades de Iberoamérica, asesor de tesis de maestría y doctorado en diversas universidades de México y Latinoamérica, por más de 20 años formador de docentes en diversas áreas disciplinares en tecnología e innovación educativa. Ha sido coordinador de los libros Modalidades Alternas para la Innovación Educativa en la Formación Universitaria en el 2022, la experiencia formativa, elemento esencial para el desarrollo de habilidades de lectoescritura en la universidad en el 2024, autor del libro Educación mediada por tecnología, planeación, estrategias, diseño y evaluación en el 2024, integrante de redes académicas como la Red Latinoamericana de Investigación sobre Literacidad para la Universidad, la Red de Investigación en Comunicaciones y Redes Complejas para el Desarrollo Humano Sostenible, la Red de Investigación Interdisciplinaria en Educación, Sociedad y Tecnología, la Red de Innovación Educativa e integrante del Grupo Cultura Digital ANUY STIC y miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1. Adelante, Pablo, y bienvenido. Nuevamente, gracias por inaugurar este espacio. Muchas gracias, doctora Elvia. Pues un gusto, ¿verdad? Siempre compartir lo que pues nos apasiona, lo que nos gusta realizar en cuanto al tema de educación y uso y aplicación de la tecnología en la educación. Bueno, ahora en esta ocasión, pues les voy a compartir un tema que hemos venido trabajando desde hace ya varios años relacionado con el desarrollo de chatbot educativo eh, de origen propio, es decir, de autoría propia. Sabemos que hay pues una serie de herramientas y de aplicaciones de inteligencia artificial y que si bien vienen del área generalmente de la parte comercial, a veces no están diseñadas exclusivamente para la parte educativa, algunas ya sí ya se están desarrollando de manera muy específica para la docencia y la investigación. Entonces, ahorita les voy a comentar un poquito cómo ha sido el desarrollo de esta línea de trabajo, esta línea de investigación y un poco lo que nos hemos encontrado, ¿verdad? Lo que consideramos importante en dos temas que son clave, ¿verdad? Son clave para la educación, es el desarrollar habilidades tanto de investigación y de lectoescritura y que están conectadas, ¿no? No son, digamos, necesidades separadas, sino están conectadas entre ellas y ahorita lo vamos a comentar.
Fíjense que voy a partir de este elemento porque la complejidad que tiene el proceso, ¿verdad?, de adquirir habilidades lingüísticas o de lectoescritura es muy amplia. Involucra muchos elementos para la comprensión lectora y también elementos que van más allá del aula, ¿no? Es decir, están asociados con la parte sociofamiliar, las trayectorias educativas, las actitudes. Este estudio que se hizo por una profesora investigadora de la UAM. Se pidió a través del Consejo Regional del Área Metropolitana de la NUYES un estudio relacionado con este tema desde antes de la pandemia y se hizo en varias universidades, tanto públicas como privadas. Salieron resultados muy interesantes. Sin embargo, me parece que este tipo de estudios tendría que, digamos, seguir replicándose posterior a la pandemia de manera mucho más precisa para detectar cuáles han sido los, digamos, rezagos específicos en lectoescritura. Me parece que esto lo voy a conectar con lo último que voy a compartir en relación a cómo se debería de abordar este tema de habilidades lingüísticas o habilidades de lectoescritura y también para la investigación. Vale la pena revisarlo en algún momento este material con detalle. Hemos también seguido un poco la pista de cómo ha estado desarrollándose, evolucionando también los hábitos de lectoescritura, en caso específico en contextos de educación superior pública. Queremos mencionar que sí, las diferencias entre educación privada y educación pública en cuanto a la aceptación tecnológica son diferentes. Hay diferencias significativas en cómo la comunidad de educación privada y la comunidad de educación pública acepta la tecnología y la percibe. Eso es importante, sin embargo, hay una cultura que tiende pues durante la pandemia o antes de la pandemia, a diversificar. Los jóvenes están diversificando mucho sus formas de leer y de escribir. No solamente de forma textual, a través de un procesador de textos, sino a través de diferentes medios, películas, fotografías, revistas, novelas. Fíjense que este tema de novelas es muy interesante porque cuando se les preguntó qué era lo que consumían en cuanto a lectura, pues decían muchas novelas, ¿no? Les gustaba en algún cómics. Entonces estamos en un entorno digamos, que se diversifican las formas de consumir y también producir escritura, ¿no? Consumir lectura, hacer lectura y producir contenido. En este sentido, esto lo voy a conectar con lo siguiente. El estudio del cual les mencioné se hizo para alumnos de nuevo ingreso a la educación superior. Sin embargo, este problema, yo afortunadamente he tenido la fortuna de participar en varios programas que están reconocidos por CONACYT como, digamos, posgrados de excelencia académica. Y no solamente ellos, sino seguramente esto es una constante, una problemática, que muchos de los alumnos terminan los créditos, pero no logran graduarse en el tiempo señalado que corresponde o que se delimita el apoyo de becas o de que les da CONACYT para que cumplan con un posgrado. Y bueno, uno de los elementos es porque no concluyen su tesis y las causas pueden ser diversas, pero en particular tiene que ver con el desarrollo de la competencia oral y escrita. Es decir, se va de alguna forma transitando del ingreso a la licenciatura y luego cuando el alumno se inscribe a un plan y programa de estudios de posgrado, también pues presenta estas dificultades, ¿no? Eso es algo interesante a dar seguimiento. Bueno, ¿qué es lo que pasó en nuestro caso? Voy a comentar un poquito de antecedentes de cómo fue generándose esta construcción del chatbot educativo. Nos enfrentamos a la pandemia. La universidad, en particular la UAM, implementó un programa de emergente de educación remota con varios elementos. Y bueno, pues a grandes desafíos, grandes oportunidades, ¿verdad? Una necesidad en ese momento latente
era el poder, la comunicación, el poder establecer comunicación, principalmente, sí, de los procesos de enseñanza-aprendizaje mediado por tecnología, pero en especial había mucha inquietud en procesos de gestión escolar, de cómo me inscribo, cómo genero, cómo puedo hacer procedimientos administrativos que no estábamos preparados llevarlo totalmente a distancia o de forma remota. Y surge una idea, lo quiero señalar porque esto es una construcción, digamos, de la misma comunidad. Surge una idea en un grupo de trabajo que teníamos, de los mismos alumnos. ¿Por qué no utilizar un chatbot? En ese momento, pues estaba el auge, estamos hablando de 2022, 2021, 2022. Estaba el auge apenas reciente de la inteligencia artificial y surgió esa idea, ¿verdad? De ahí surgió una idea de lo cual pues se sistematiza esa implementación de un chatbot, de un uso de chatbot exclusivamente para los procesos de comunicación y gestión administrativa. Sin embargo, a partir de esta experiencia con la participación de profesorado, con la participación de alumnado, egresados, se sistematiza la experiencia, se publicó algún artículo donde se sistematiza esta experiencia de cómo los mismos alumnos y los profesores perciben este inicio, ¿verdad? Este inicio de uso de chatbot con esta finalidad. Y bueno, se señala que fue un proceso o una experiencia innovadora que abre la posibilidad o las oportunidades de investigación en la generación de chatbot con desarrollo propio. ¿Qué es lo que pasó? Hasta ese momento, pues muchas empresas, muchas organizaciones estaban en ciernes en desarrollar tecnología con inteligencia artificial y mucha de esa tecnología era de acceso abierto, no tenía algún cobro, era gratuito, entre comillas, y se podía utilizar. Eso fue lo que utilizamos hasta este momento. Fuimos dándole seguimiento a lo que nos decía la investigación en otros contextos educativos y veíamos que había, digamos, digamos, una tendencia favorable a usar chatbot para diferentes áreas de conocimiento y diferentes niveles, digamos, educativos con algunas perspectivas y mejoras sobre el aprendizaje y sobre la motivación en los alumnos, ¿no? Analizamos diferentes tipos de chatbot que ya se habían implementado, por ejemplo, para la programación, para la parte de aprendizaje del inglés o de idiomas y para otro tipo de contenidos. Y veíamos bueno, pues era digamos, prometedor, ¿verdad? El uso de esta tecnología para la educación. Hicimos un ejercicio muy interesante también con un chatbot genérico para involucrar la parte educativa. Es decir, estaba la parte tecnológica de alguna forma preparada para montar y estructurar un chatbot, sin embargo, le hacía falta la parte educativa. En ese momento nos concentramos en el paradigma o digamos, en la forma, en la taxonomía de Bloom, de cómo ir generando, cómo ir logrando los objetivos de aprendizaje. En ese momento, pues fue útil en ese sentido, ¿no? Es decir, cómo estructurábamos un chatbot con una herramienta que ya existía, utilizando una estructura didáctica que permitiera no solamente el nivel cognitivo de recordar, sino sobre todo de comprender. Ese era el reto en ese momento. No solamente tener un chatbot que lograra ejercitar algunos recuerdos de lo que era el tema hacia la investigación o temas de investigación, sino que lográramos transitar de recordar a nivel cognitivo de comprender. Y bueno, se hicieron varias implementaciones, también se documentó esto, también forma parte de una tesis de maestría que ya está concluida y que es pública. También se puede consultar todo el proceso que se realizó. Ahorita yo solamente les estoy mostrando algunos de los elementos que se trabajaron. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Después de esto, este chatbot, pues empieza digamos, a generarse la necesidad y empieza a evolucionar la tecnología y empiezan a cobrar el uso de este chatbot. Entonces,
nos encontramos con esta situación de que parece que sí nos da elementos interesantes para el aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, nos encontramos con ese desafío que era importante, pues, buscar alternativas relacionadas con generar chatbots de uso propio. Este es parte de los resultados que obtuvimos en esta implementación con este chatbot relacionado con temas de cómo desarrollar habilidades para investigación. Todo está documentado. Lo interesante aquí, se hicieron comparaciones entre el antes y el después, y sí hubo mejoras en cuanto a después de la intervención de uso del chatbot en un tema específico relacionado con la habilidad de investigación, de cómo plantear objetivos, cómo generar tu marco teórico. Y quiero mencionar que tanto el diseño, digamos, de estructura de chatbot educativo, como los contenidos fueron generados y construidos a partir de expertos, ¿no? Es decir, había gente relacionada con la parte tecnológica, había en la parte pedagógica, había en la parte de cómo eso lo llevábamos a el alumnado de licenciatura y posgrado. Quiero señalar que estos grupos que se hicieron fue tanto de licenciatura como posgrado. Vimos algo muy interesante, que los alumnos que tenían, no tenían los conocimientos previos necesarios, lograban emparejar, de alguna forma el grupo se emparejaba, y los que tenían conocimiento mejoraban en algún momento en algunas de las habilidades. Otro elemento importante más allá de lo cuantitativo, tiene que ver con cómo los alumnos ven este tipo de herramientas, ya específicas, de manera muy específica. Nos señalaban en la parte cualitativa, a través de una entrevista y un cuestionario, nos señalaban que el chatbot les parecía práctico, les parecía didáctico, les parecía simpático, porque las retroalimentaciones a las preguntas los motivaban, de alguna forma los trataban mejor. Más adelante voy a tratar el tema, pero desde aquí ya de alguna forma se visualiza el tema emocional, ¿no? Es decir, cómo se enfrenta el usuario o la persona y cómo percibe la parte también de la emoción, es decir, si te motiva, no te motiva, te desanima o te anima, ¿no? Eso es importante, más adelante lo voy a retomar, pero en este momento, bueno, fue un pequeño ejercicio que se hizo y bueno, vimos grandes perspectivas y elementos que se podían profundizar y seguir gestionando, nutriendo esta línea de trabajo. ¿Qué es lo que, pues esto va cambiando, va evolucionando de manera, digamos, dinámica y rápidamente, pero hemos estado revisando algunos materiales, algunos artículos científicos y sobre esta línea de uso de chatbot y sobre todo de los, digamos, usos de la inteligencia artificial en la educación superior. Y fíjense que hay elementos muy interesantes cuando se utilizan, digamos, la inteligencia artificial generativa de forma general o genérica. ¿A qué me refiero? Es decir, que tienes todas las posibilidades que te da la inteligencia artificial y no está diferenciada a una necesidad específica, sino es decir, abres la ventana a que los alumnos puedan utilizarlo de forma abierta, y si no tienen la estructura metodológica, no tienen las habilidades, esto puede traer diferentes riesgos o consecuencias. Ahorita voy a comentar algunas de ellas. A mí me parece que sí tiene que ser diferenciado este uso de los bots, de las aplicaciones de inteligencia artificial, de acuerdo a necesidades y enfoques específicos. No podemos simplemente exponer cuando no se tienen las, digamos, consideraciones éticas o las habilidades para poder validar, seleccionar la información y simplemente dejar que el alumno lo utilice. Ya se ha tratado en muchos foros, en muchos, digamos, espacios, esta necesidad sí de la formación, pero también yo voy un poco más allá a establecer estructuras y espacios específicos y diseños específicos y contextualizados para atender necesidades específicas como la lectoescritura o habilidades de investigación. Estos son algunos datos que nos comentan algunos autores. Me parecen muy interesantes, por ejemplo, la correlación entre la edad y las preferencias de uso de la inteligencia, inclusive
por género y por disciplina, en donde dependiendo la disciplina en donde se encuentren, hay más aceptación, pero también hay mayores preocupaciones o menos preocupaciones o conciencia ética sobre su uso. Entonces ahí vienen los riesgos, ahí vienen riesgos muy importantes, los voy a señalar en la siguiente, en esta lámina. Primero, queremos señalar bueno, en la educación superior pública y en todos los niveles educativos, porque la idea no solamente es impactar en la educación superior, sino el tema de lectura y escritura viene desde los niveles básicos, es que necesitamos desarrollar tecnología propia, ¿no? Tecnología propia que esté contextualizada, porque esto genera, si no tenemos el acceso y los medios a este tipo de tecnología, pues hay desigualdad, no solamente en el acceso, sino también en desarrollar estas habilidades. En la educación, en nuestro caso, pues nosotros tenemos una población muy grande de más de 50,000 alumnos, entonces pensemos para poder dar acceso a cierto tipo de tecnología con ciertas características, cuánto tendría que invertir la institución para ofrecerles el acceso a todos y que no fuera, digamos, excluyente, es decir, que algunos tuvieran licencia y algunos no, sino la idea es que todos tengan acceso a la misma tecnología independientemente de sus condiciones sociales, económicas y culturales, es decir, que todas las personas tengan el derecho al acceso al uso de este tipo de tecnología sin necesidad de que sea una limitante la cuestión económica y el no tener la posibilidad de tener un licenciamiento, por ejemplo. Para nosotros es fundamental ese tema. Otro elemento, el uso de datos personales. Este tipo de tecnología, por supuesto, tiene ciertas características de uso de esos datos personales que pueden ser, pues digamos, usados con otros fines no educativos, sino fines comerciales. Los sesgos, que ya se ha hablado mucho en otros espacios acerca de los sesgos que pueda tener, lingüísticos, también raciales, de género. Se ha hablado muchísimo sobre ese tema. La desinformación, sabemos que hay en ocasiones que el tipo de tecnología genérica, como llámese como ChatGPT, DeepSeek, puede generar desinformación y si el alumnado no tiene la habilidad para poder validar, para poder contrastar, para poder analizar, puede generar mucha desinformación. Lenguaje no incluyente, descontextualización. Esto es lo que encontramos en la inteligencia artificial genérica, y puede generar, distorsionar el contexto, el significado y también puede generar imágenes engañosas sobre el contenidos o materiales. Otra de las cosas que hemos seguido, esos son algunos de los últimos hallazgos, se está consolidando y se está investigando más acerca de este tema de el uso, es decir, a mayor uso de la inteligencia artificial, menor autonomía y disminuye la innovación y la creatividad. Apenas se está investigando con mayor precisión este tipo digamos, de resultados que va teniendo cuando se utiliza de forma muy general, ¿no? La otra es la manipulación emocional. Ya gran parte de los sistemas de inteligencia artificial ya involucran este tema digamos, enviar mensajes o enviar algún tipo de elemento gráfico para que la persona que está utilizando la inteligencia artificial no abandone y siga consumiendo y siga utilizando esa herramienta. Entonces, hay una manipulación emocional. Estos son temas que se están investigando y que nos parece muy importante tener la conciencia y tener la claridad de que cuando estamos utilizando esta tecnología podemos generar estas desigualdades, podemos generar esta, digamos, descontextualización, podemos generar esta, digamos, disminución de la autonomía, de la innovación o la creatividad y puede haber consecuencias de orden emocional. También voy a comentar la parte, por ejemplo, la salud mental, ¿no? Entonces, es muy importante tener esa conciencia y esta, digamos, reflexión sobre el impacto que pueda tener la inteligencia artificial en ese sentido. Para ello, nos parece fundamental, pues, empezar a construir propuestas digamos, evidentemente retomando los estudios, retomando el conocimiento actual, relacionados en cómo deberíamos de ir construyendo no solamente una tecnología, estoy hablando de escenarios, ambientes, espacios de aprendizaje
donde tengamos elementos importantes que se relacionan y que nos parecen fundamentales. Uno de ellos tiene que ver, evidentemente, con la parte cognitiva, de cómo logramos esta recuperación de conocimientos previos, el despertar la curiosidad, hay un tema actual que se está trabajando mucho en la neurociencia que tiene que ver con la flexibilidad cognitiva, Me la parece que evaluación y la estamos teniendo algunos retroalimentación problemas de constante. conexión. ¿Perdón? Ay, perdón, me parece que estábamos teniendo problemas de conexión. ¿Todo No, bien? todo ha ido fluido, sí. Ah, ok, discúlpenme. Adelante. Perdón, Muchas Pablo. gracias. Sí, muchas gracias. Nos parece que estos tres elementos son fundamentales para esa construcción y recuperando los hallazgos, están interrelacionados, la parte cognitiva con la parte emocional y lo que no tiene la IA genérica, digamos, es la parte contextual muy desarrollada. Entonces, aquí es muy importante recuperar los elementos lingüísticos de la identidad local. Yo siempre he dicho que es un sesgo muy importante el idioma, todos los sistemas, muchos de los sistemas de educación, digo, de inteligencia artificial que se aplican en la educación, no se contextualizan, pero además vienen de origen inglés u otro idioma donde se pierde parte de la identidad lingüística y de la identidad local de las comunidades, ¿no? Entonces, eso es muy importante considerarlo al generar este tipo de propuestas. Una de las cosas que hemos estado haciendo es cómo a través de esos elementos cognitivos, emocionales, contextuales, generamos ya aplicaciones específicas para, digamos, uso de necesidades específicas como la lectoescritura y la investigación, el desarrollo de habilidades de investigación. Y tiene que ver con tres aspectos desde nuestro punto de vista didácticos fundamentales. Tres elementos clave para nosotros es que el bot o el chatbot que se genere con un diseño tecnológico, que por cierto utilizamos prácticamente muchos de los recursos tecnológicos para generar este chatbot digamos, de autoría propia, es de código abierto y tecnología que sea sostenible. Eso es muy importante, la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a largo plazo se asegure el uso y su desarrollo. Porque ya nos pasó cuando empezamos a utilizar un chatbot genérico y empezamos a hacer el diseño educativo, después empezaron a cobrar y era insostenible el pago de esa licencia. Entonces, necesitamos generar la tecnología, necesitamos generar también la parte didáctica y integrarla, ¿verdad? Integrar estos elementos. Ahorita iniciamos, poco a poco esto se va a ir nutriendo, va a ir involucrando diferentes elementos, pero ahorita tenemos la propuesta del chatbot que tiene tres elementos fundamentales didácticos. Uno es la ejercitación, continua ejercitación práctica. Otra es la continua evaluación, retroalimentación continua. Y la otra fundamental son los recursos didácticos. Cuando hablo de recursos didácticos, no solamente es contenido, sino también la diversidad de posibilidades de casos de estudio, problemas, situaciones, retos que permitan al alumnado hacer esa ejercitación y también darse cuenta continuamente de los errores y cómo puede mejorar, ¿no? Eso nos parece fundamental en este inicio de desarrollo. Poco a poco esto evidentemente se va a ir nutriendo, se va a ir conformando diferentes elementos, pero lo hemos estado probando, que ese es otro elemento. No solamente el poder hacer la propuesta, sino hacer la implementación en situ con la comunidad, con los alumnos. Lo hemos probado en temas por supuesto, de ortografía, redacción académica, y hay una propuesta de esta autora, Ñáñez Silva, donde nos dice cómo debería de ser la progresión para el desarrollo de habilidades en la cuestión de redacción de textos académicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos una estructura ya de cómo iniciar, cómo progresar y cuál es el flujo, las rutas en las cuales se puede ir avanzando. Nosotros hemos iniciado con la primera, digamos, la primera parte, ¿no? En el entendido que este es un proceso continuo,
no es un proceso determinado, sino es un proceso continuo de desarrollar estas habilidades. Y lo hemos empezado a partir de una estructura con un grupo también de alumnos, lo hemos estado probando a partir de establecer igual un pretest, un posttest para ver cómo les va a los alumnos. Hay una sesión y hay acompañamiento para explicar, digamos, la intervención o el uso del chatbot, la finalidad y los objetivos, y posteriormente se hace la implementación. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en esta implementación? Es durante un tiempo darles el acceso al chatbot con el diseño que hemos comentado, didáctico y toda la estructura tecnológica para que exista esta interacción usuario-máquina, y lo hemos puesto durante un tiempo en los alumnos, y los alumnos han entrado, entran, revisan a sus tiempos, a su ritmo, y van avanzando digamos, en esta primera estructura base que hemos determinado, que es la primera fase para desarrollar habilidades de redacción académica. Estos son algunos de los temas que se ejercitan y que se están practicando continuamente en el bot. Hay progresión, hay retroalimentación y hay una serie de temas en donde de forma flexible los alumnos pueden ir revisando y practicando, autoevaluando cómo van de forma prácticamente automática, ¿no? Ya está diseñado el bot para ello. ¿Qué es lo que hemos detectado? Hemos estaba monitoreando también los errores y la forma de la actividad. Es decir, para nosotros el error es una área de oportunidad para la mejora, no es para la calificación. Aquí no nos interesa una calificación, nos interesa que la misma aplicación detecte en la actividad que está desarrollando el alumnado, detecte la parte de las áreas de oportunidad donde el alumnado tiene posibilidades de estar teniendo áreas de oportunidad para la mejora. Con esos sentidos se está monitoreando la actividad del alumno y en dónde tiene más errores, y de acuerdo a esos errores localizamos áreas y automáticamente se le presentan los ejercicios o los recursos o los andamios para que pueda ejercitar esa actividad o ese ejercicio o esa evaluación. Sí hemos visto de manera, lo voy a señalar porque estamos poco a poco yendo, creciendo la comunidad que puede utilizar el chatbot. Estamos viendo cómo va operando la parte, cómo inician los alumnos y cómo concluyen. Y vemos algunas mejoras interesantes. Esto evidentemente hay que irlo analizando con otros métodos estadísticos, con otros elementos. Sin embargo, vemos algunas perspectivas interesantes de los mismos alumnos, cómo van, digamos, mostrando algún avance en algunos temas importantes de la escritura, la ortografía. Por ejemplo, aquí solamente voy a comentar dos elementos. Cuando se les pedía al principio en el pretest que explicara o que redactara algún texto, les costaba mucho trabajo, como que no podían estructurar una oración o un párrafo, ¿verdad? Cuando ya al final se les pide, después de haber utilizado durante un tiempo el bot, ya se ve un poquito más de avance en cuanto a la redacción, es decir, ya se animan un poco más a estructurar algún texto, algún párrafo, lo cual nos da indicios que sí puede ser un incentivo para ir mejorando, ir ejercitando esta habilidad de escritura, de redacción académica. Otro de los elementos que también nos interesa mucho es la preferencia o la aceptación del bot. Es decir, cómo lo ven el alumnado, cómo ve este uso del chatbot, y pues nos señala, ¿verdad?, que prefieren el usar el chatbot que solamente PDFs o que solamente herramientas de YouTube, o bueno, también nos señalan, nos hacen algunos comentarios de manera mucho más cualitativa en esta segunda implementación con la parte de ortografía y escritura, que es entretenido, es fácil y rápida la interacción, lo ven dinámico, combina la parte teórica con la parte práctica, el aprendizaje se les hace cómodo,
se puede utilizar desde diferentes dispositivos móviles, que eso también es importante, la usabilidad, ¿verdad?, de la tecnología, y es una herramienta práctica, a su entender, es una herramienta práctica y es didáctica, ¿no? Es decir, lo ven como un recurso interesante de apoyo. En este sentido, quiero comentar, bueno, eso es lo que hemos estado observando, vamos a continuar con esta indagación, pero hemos estado observando y voy con lo que inicié. O sea, el tema de desarrollar habilidades de lectura, escritura, habilidades que están relacionadas también con habilidades de investigación como la redacción académica o la redacción científica, es una experiencia mucho más compleja y mucho más amplia que solamente utilizar algún instrumento, alguna herramienta. Creo yo que lo que se ha estado haciendo o se replicó lo que sucedió cuando surgió el Internet, que había una postura, por una parte, de la idea o el ideal que el Internet iba a venir a solucionar muchos de los problemas que teníamos. Pues eso no sucedió. O sea, lo que sucedió es que hubo muchas formas de utilizarlo, se diversificó y ahora con la inteligencia artificial está sucediendo algo similar. Pensamos, decimos, inteligencia artificial en la educación, pues es un elemento, pero la complejidad del proceso educativo, la experiencia educativa, tiene que ver con otros elementos. Este modelo de comunidad de indagación ya tiene varios años, tiempo que se ha desarrollado y tiene que ver con que la experiencia educativa tenga, digamos, generada a partir de un ambiente con presencia social, presencia cognitiva y presencia docente. Y por supuesto, debe de haber una mediación tecnológica, pero a lo que voy es de que el uso de la inteligencia artificial y estos recursos como chatbot, como otras aplicaciones de inteligencia artificial, son herramientas complementarias, nunca sustitutos, pero requerimos de generar toda una serie de elementos que vayan enriqueciendo esta experiencia educativa. De lo contrario, simplemente, digamos, abonaremos de forma parcial a una problemática. Sin embargo, requerimos en el campo educativo mayores elementos y elementos que involucran la parte cognitiva, pero también la parte social y la mediación o presencia docente. Eso es indiscutible. Entonces, lo que a mí me parece que hay una tendencia en esta idea de que se va a sustituir muchos de los procesos docentes o algunos de los procesos de aprendizaje se van a sustituir con los avances tecnológicos. Desde mi punto de vista, creo que debemos de guardar ese equilibrio y siempre, digamos, será necesario esta presencia del docente, esta regulación, este acompañamiento, este apoyo como parte de la estructura y del proceso, porque no todos los estudiantes tienen el mismo nivel de autonomía para poder desarrollar esas habilidades y aprovechar la tecnología de forma adecuada. Esto ya se está aprobando. Esto también es un modelo para desarrollar el pensamiento crítico, que es lo que también vamos a tratar de integrar al modelo de chatbot, con la idea de que realmente se incentive, se motive un proceso de pensamiento mucho más creativo, mucho más crítico. Esta es una propuesta que se ha estado desarrollando en los últimos años, que nos parece interesante porque una base muy importante tiene que ver con la parte continua, sí de actividad, pero también de metacognición, que nos parece fundamental. Es decir, siempre estarse cuestionando de cómo estoy desarrollando esa actividad de aprendizaje y continuamente, digamos, contextualizarla. Es decir, llevarla de la teoría a la práctica real también y en el contexto, digamos, en el cual se desenvuelve o se encuentra la persona. Eh, en esta misma idea, en el último año, trabajamos con un grupo de profesores y profesoras y también investigadores de diferentes países de Latinoamérica, un texto que nos parece que da algunos elementos, algunas
digamos, herramientas y también métodos para desarrollar estas habilidades de lectoescritura en la universidad. Este texto, bueno, pues es un libro abierto, de acceso abierto, en donde pueden consultar las diferentes posibilidades metodológicas, pedagógicas para desarrollar las habilidades como una experiencia formativa, con lo que comentábamos adicionalmente de lograr que no solamente fuera la introducción o la integración de algún tipo de herramienta de forma aislada, sino que fuera complementaria al proceso y la experiencia educativa. Finalmente, compartiendo este tema, creo que hay una discusión todavía importante si la tecnología puede generar de alguna forma una mejora en el aprendizaje o no. Siempre está presente esta situación, si la tecnología va a ayudar a, a mejorar este rendimiento académico, esta comprensión, este desarrollo humano. Y un tema fundamental, ahora hay una discusión actual en la comunidad española sobre la prohibición en todos los niveles básicos del uso de la inteligencia artificial. Yo creo que desde mi punto de vista no es pertinente irnos a los extremos. Creo que el uso de la inteligencia artificial puede traer ciertos beneficios, ciertas bondades, siempre y cuando se contextualice, se utilice de forma consciente y haya un diseño específico para su uso con este acompañamiento, esta presencia docente. Se ha mirado también investigaciones relacionadas a la parte de la salud mental. Este es un tema muy delicado, muy importante, y si no tenemos control, es decir, lo que decía, si abrimos la ventana, abrimos la puerta, que lo utilicen de forma, pues digamos, totalmente abierta, sin estructura, sin acompañamiento, sin metodología, sin un objetivo específico, digamos, como la estructura, el andamio cognitivo, didáctico, esto puede generar un problema muy importante a nivel de salud mental, puede llamarse dependencia, puede llamarse ansiedad, puede llamarse, digamos, bajo nivel de desarrollar tus habilidades de innovación o de creatividad. Entonces, nos parece que es un tema muy, muy importante y que tenemos que atender. Finalmente, algunas de las, digamos, reflexiones que nos trae este ejercicio, ¿verdad? Porque es un ejercicio continuo que se va construyendo, es que, bueno, pues tenemos que ofrecer una diversidad de experiencias educativas, no solamente es el uso de chatbot, puede ser un elemento importante que complemente, nunca sustituya, pero bueno, debemos de diversificar las estrategias y los métodos para practicar, ejercitar y desarrollar las habilidades y hábitos de aprendizaje en lectoescritura y en la investigación académica. En cuanto a la calidad, necesitamos igual seguir la formación con estrategias didácticas, pero fundamental, siempre cuando hay un alumno que se acerca a estos medios, a estos recursos, siempre con este acompañamiento, esta presencia social, también presencia de los pares, es decir, interacción con los pares y un componente cognitivo muy importante que tiene que ver siempre estarse cuestionando, siempre estar reflexionando sobre cómo está usando la tecnología y qué beneficios tiene, pero también qué consecuencias negativas puede causar, ¿no? Tenemos que seguir haciendo investigación e innovación educativa en el contexto para medir el impacto de la IA, pero también quiero involucrar en dos sentidos, en generar de forma propia, original en contexto, tanto didáctica como tecnología. Es decir, no tener dependencia de modelos o estructuras. Hay que aprovechar, hay que conocer, por supuesto, hay que conocer, aprovechar los medios, lo que existe en la literatura, lo que se está aplicando, las innovaciones que se están desarrollando en otros contextos, pero es fundamental generar en nuestro contexto educativo tanto nuevas didácticas, como nueva tecnología propia, de origen propio. Entonces, tenemos que construir comunidad para ello. No es una tarea fácil y esa es un poco la invitación, un poco también el objetivo de este tipo de grupos que se están conformando,
es a partir de compartir, a partir de coincidir en necesidades. Creo que hay necesidades comunes en todo el nivel educativo y esto desde mi punto de vista es uno, el desarrollar habilidades de lectura y escritura y también en la parte de habilidades de investigación. Creo que es una necesidad común en todos los niveles educativos y en cualquier disciplina. Yo creo que hay que generar comunidad para hacer estos desarrollos. No es una tarea fácil, es compleja, el proceso educativo es complejo y en ese sentido es la invitación, que se sumen, ¿verdad? Nos sumemos a no solamente esta idea o esta propuesta, nos podemos sumar a diferentes propuestas que se están generando a partir de este grupo de trabajo que nos parece fundamental empezar a trabajar en ello y poder lograr colaborar realmente a nivel horizontal en toda la educación, desde básica hasta superior, que es lo que creo que nos hace mucha falta en México y en América Latina, poder generar esas sinergias y realmente generar una comunidad que nos permita hacer propuestas de solución a las problemáticas que se están presentando y a los desafíos también que se presentan continuamente en la educación. Bueno, yo hasta aquí dejaría esta participación, doctora Elvia, y con mucho gusto, pues me gustaría conocer sus comentarios, preguntas o también reflexiones, ¿verdad? Acerca de esto que pues les comparto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Pablo. Pues fíjate que sí tenemos varios comentarios, tanto en YouTube como aquí en el chat de Zoom, pero a mí me dejas pensando múltiples cosas que no quiero omitir para que también se nos quede como tareas pendientes, ¿no? Se me queda estas reflexiones sobre indagar más contigo sobre cómo fue este proceso de desarrollo, cómo se abordaron estos retos del acceso diferenciado, pero sin limitar la cuestión económica ni del licenciamiento que nos comentaste, este proceso de entrenamiento, quiénes fueron los expertos involucrados, cuáles fueron estas alertas que si bien nos compartiste esta parte emotiva, si encontraron otras más, esta correlación entre variables y el chatbot, me parece que como lo presentaste, lo relacioné como una parte de un ambiente de aprendizaje, pero también como un elemento dentro de una comunidad. Pero mira, para dar esta voz a las personas que están interesadas en este desarrollo propio de la UAM, voy a leer primero este comentario que nos hacen desde YouTube. Bueno, más que comentario, es una solicitud. Desde Teucitlán, Tecihuitlán, Puebla, que si nos puedes recomendar algunas plataformas que pudieran servir para crear chatbots con fines educativos independientes a la que nos planteas. Sí, fíjate, se han generado diferentes herramientas y propuestas. Nosotros utilizamos Rasa en particular, es un software bastante noble, una plataforma, y ya tiene también un desarrollo específico, es profeso para el desarrollo de chatbots. Ahí, hasta lo que tengo entendido, hay una parte importante, es nueva, todavía no se ha desarrollado. No sé qué tanto en algún momento lo que les decía, generalmente empiezan a tener algún tipo de cobro. Nosotros hasta el momento sí nos hemos decantado totalmente por este uso de código abierto. Tratamos de hacerlo. Miren, ¿qué es lo que pasa? Y esa es la experiencia que hemos tenido. ¿Qué pasó, por ejemplo, con las plataformas o los LMS, ¿no? Tenemos LMS tanto de código abierto como digamos, con licenciamiento. Pues hemos estado haciendo durante mucho tiempo, por lo menos nosotros hemos utilizado el LMS Module, por ejemplo, y hemos hecho adaptaciones, hemos hecho mejoras, pero nos parece que es fundamental hacer este análisis de realmente cómo podemos ofrecer, por eso lo decía, de la parte de inclusión educativa. Ese es el tema para nosotros de universidad o educación pública. ¿Cómo podemos dar el acceso a un número mayor de alumnos o la mayoría del alumnado sin necesidad que tenga restricciones? Porque en otros contextos, sucede en la universidad pública, desde básica hasta educación superior, pues a lo mejor hay la posibilidad de comprar o adquirir el licenciamiento. En nuestro caso es algo fundamental, es una prioridad, digamos, el uso de software de código abierto y que sea sostenible a largo tiempo. Uh -huh. No sé, creo Sí, que hay otras tenemos preguntas. ahí otras preguntas aquí en el chat de Zoom.
Y te voy a juntar estas dos que hace Rafael Morales. Rafael Morales Gamboa te pregunta, entiendo que el sistema se alimenta con información personalizada sobre el estudiante que media la generación de contenido de parte del sistema. ¿Cuáles fueron las estrategias pedagógicas para hacer la modulación de contenido? ¿Se le dejó al modelo del lenguaje tomar la decisión? Esta es una primera. Y otra que también nos hace Rafael, bueno, te hace Rafael, que dice lo siguiente. Se comentó sobre la importancia de usar software libre y código abierto para el desarrollo de su chatbot educativo. ¿Está su chatbot disponible como software libre y código abierto? Y esto también lo junto con una inquietud que nos comparten Maguina Campos, de que si podríamos observar o usar el chatbot como observadores invitados, o sea que si está abierto también para otras comunidades distintas a la UAM o incluso para otros niveles educativos. Sí, fíjate, muy interesante lo que nos comenta Rafael. En cuanto a la parte esta última de la lectoescritura, tomamos este modelo de flujo y digamos, desarrollo de cómo debería de presentarse el desarrollo de la habilidad o los contenidos de esta autora, en donde mostré el esquema de cómo debería ser la progresión. O sea, no debe ser, digamos, indiscriminada, debe de ser cuidadosa por niveles y también por tipo de temáticas. De acuerdo a ello, se presentaba el contenido y hasta que no lograra el alumnado, lograra ese contenido, desarrollarlo de forma adecuada y se viera reflejado en la evaluación, no podría pasar a otros niveles. Esto, bueno, pues está basado en investigación de cómo debería ser la progresión de esas estructuras didácticas. No es totalmente aleatorio ni totalmente, lo que sí es dinámico es que en ese nivel se presentan diferentes tipos de ejercicios, diferentes tipos de recursos de acuerdo al nivel en el cual se encuentra el alumnado. Eso sí lo cuidamos, ¿no? Entonces ahí viene un elemento importante de cómo debe ser la progresión en cuanto a contenidos y recursos y evaluación. Eso por una parte. La otra es que estamos en ese proceso, digamos, al interior de la institución para registrar, que es otro tema también de registro del uso de la tecnología o de los recursos que se generen en la universidad. Por supuesto, va a estar abierto y podemos tener invitados que puedan ver, mirar, inclusive lo hemos hecho, algunos profesores nos han pedido, oye, me gustaría probarlo con mis alumnos, ¿cómo le hacemos? Entonces ya tenemos una estructura nosotros de mostrarles los contenidos que ya tenemos desarrollados y que nos indiquen qué elementos les interesa que los alumnos practiquen, trabajen. Y entonces hacemos grupos en donde, por supuesto, de forma anónima, se va dando acceso y pueden utilizar durante el tiempo que se requiera el uso del bot. Ahorita estamos en el registro al interior de la universidad, pero una vez esté el registro, nada más por reconocimiento de autoría, ¿eh? No por otra cosa. No se va a cobrar, no se va. Es más, si lo quieren utilizar, lo quieren probar y hay algo que les funciona y les sirve, pues lo utilizan. Si no, como sucede en la comunidad de software abierto, se mejora, se reconstruye, se potencializa lo que ya existe, ¿no? Esa es la filosofía. Creo que es una filosofía que tenemos que fomentar en la cultura digital, ¿no? Esa filosofía por ir mejorando lo que existe o utilizar lo que vemos que nos puede servir en un determinado momento. En ese sentido, sí, una vez se registre, lo vamos a poner a disposición y libre para cualquier institución. Incluso yo lo voy a señalar, lo queremos probar también con grupos de educación primaria, secundaria, porque consideramos que hay elementos básicos de la ortografía, la redacción, que desde esos niveles se puede utilizar, ¿eh? O sea, el chatbot está preparado para cualquier contenido. Ahorita yo les mostré lo de lectura y redacción y lo anterior de investigación, pero así la estructura que está con esa didáctica y con esa dinámica se puede estructurar para cualquier contenido, ¿eh? O sea, está la estructura para cualquier contenido. Un poco eso les quisiera Sí. compartir. Y fíjate que justo esto que estás diciendo es una inquietud que manifiesta Cristi Joana, que aquí en el chat dice, o quisiera saber cómo se utiliza el chatbot para aprender inglés,
porque creo que muchas de las personas que no se gradúan es porque no tienen el manejo de este. Creo que en el caso de Colombia es más difícil. A ver, compártenos esta parte porque también tengo una pregunta relacionada con otras propuestas de chatbot. Sí, fíjense que cada institución tiene sus estructuras temáticas, es decir, hay una ruta de temas, subtemas, contenidos o habilidades, ¿verdad? No estar centrado el currículum en contenidos, sino en desarrollar habilidades, ya sea comunicativas, ya sea de expresión escrita o oral. Bueno, de acuerdo a esa estructura o digamos, ya sea objetivo o habilidad, se prepara el contenido y los recursos para presentarse en ese nivel gradual conforme va avanzando el alumnado. Nosotros en particular lo hemos probado contenidos de idioma inglés porque sí es una necesidad fundamental en cursos totalmente virtuales con acompañamiento docente y también de forma totalmente asincrónicos y autogestivos. Y se ha generado contenido. Yo creo que todo ese contenido lo podemos reutilizar para darle la estructura en el bot. Ya no va a ser de consulta, sino va a ser de interacción, presentándole los recursos, los materiales de acuerdo a la habilidad o al objetivo de forma gradual, de forma progresiva y que continuamente se esté autoevaluando eso que está consultando o que está realizando el alumno. Sí es importante que hay un ejercicio muy importante del profesor, generalmente lo hacemos en colectivo, de diseñar el material de forma específica y los ejercicios sobre todo, porque esa parte de expertise que no tienen los chatbots genéricos, de detectar específicamente dónde el alumnado tiene problemáticas, dónde se presenta más la problemática en cualquier tema, esa expertise es lo que hace el grupo de expertos de contenido de seleccionar muy bien los materiales, seleccionar muy bien digamos, los ejercicios y la evaluación. Es decir, para yo darme cuenta que realmente logró esa habilidad o logró comprender, ¿verdad?, el tema. Entonces, en ese sentido, y un poco también sumando a lo que decías, Elvia, acerca de, bueno, pues, cómo se genera este grupo de trabajo. Pues sí, hay gente, sobre todo, a nosotros nos interesa mucho la participación, por ejemplo, de alumnado y egresados. Tenemos aquí la licenciatura nosotros de computación. Entonces, hay alumnos de computación, hay egresados también de la licenciatura de lingüística, que maneja todos los temas, sobre todo de lectura, escritura. Tenemos la maestría y el doctorado en tecnologías de la información y comunicación, y hay gente especialista que maneja esos temas de cómo hacer la programación, qué tipo de tecnología, qué tipo de recursos tecnológicos, infraestructura utilizar. También ahí viene la otra parte de que sea sostenible la infraestructura. De nada me va a servir si quiero hacerlo extensivo. No es lo mismo hacerlo extensivo a 100 alumnos que a 10,000 o a 50,000. Entonces, nosotros vamos sobre ello. Nuestra mirada es de que podamos lograr una cobertura extensa, ¿no? Pero para ello, pues sí necesitamos trabajar con ese tipo de expertos para que visualicen qué tipo de infraestructura tecnológica se requiere y que sea sostenible y también no sea excesivo, ¿no? O sea, a bajos costos también. Un poco eso, Elvia, comentamos. Ujú. Sí, gracias. Oye, y cierro con dos cosas. Bueno, ahí de antemano una disculpa porque me gustaría comprometerte. Sí tengo claro que se tiene que hacer un registro de este chatbot, pero con esta experiencia que ustedes lo han trabajado, donde hacen un proceso de acercamiento del chatbot con docentes, es un proceso formativo, social, con este Ujú. ethos de la comunidad de aprendizaje. Invitarte a abrirte el espacio. Pablo, bueno, tú sabes que esta comunidad de Q10 eres parte importante de ella, entonces para que nos consideres en estos procesos de formación previa a cuando tengas ya disponible y abierto el chatbot para todas y todos, ¿cómo lo escuchas? No, Elvia, esa es mira, nosotros yo fui formado y estoy totalmente agradecido con la educación pública. Yo fui formado en educación pública, soy egresado de la UAM, Xochimilco, estudié en la Universidad de Guadalajara,
Tuve apoyo por parte de becas CONACYT para estudiar en el extranjero, totalmente comprometido con la educación pública, ¿no? En ese sentido, a lo que voy es a lo siguiente. Necesitamos reforzar el desarrollo de ciencia y tecnología propia. No es solamente un discurso de soberanía tecnológica, sino tiene que ver con generar también conocimiento, porque es así como generas conocimiento original, en contexto, auténtico, y no estás, digamos, dependiendo de otros avances, de lo que se está haciendo en otros sectores, que hay que estar informados, hay que tener el conocimiento, pero por supuesto hay que generar, y eso implica un trabajo mucho más amplio, mucho mayor, y por eso la invitación de que este es un proyecto, ¿no? Que puede crecer o no, pero la participación de la comunidad ahorita inicia en una idea, en un acercamiento, en algunos pequeños avances. Sin embargo, esto puede enriquecerse con la participación de otros grupos, de otros profesores, es decir, cómo se generan los proyectos de largo alcance donde realmente se involucra la comunidad, ¿no? A mí me gustaría a mediano plazo sí llevarlo, por ejemplo, a las comunidades donde, por ejemplo, no hay posibilidad de mucha conectividad, pero instalarlo en un servidor local, en lo que ahora se llama una conectividad comunitaria, instalarlo, dejárselos, que lo prueben, lo usen, ese tipo de acciones donde no implique un despliegue grande de recursos económicos o materiales. Necesitamos hacer llegar este tipo de tecnología a todas las comunidades. Y bueno, estamos empezando en pequeñito, pero por supuesto se los vamos a compartir. Y la idea es que vaya creciendo poco a poco, pero también siendo cuidadosos, ¿verdad? Siendo responsables de las limitaciones y también los alcances, ¿no? Hasta dónde podemos y el alcance que hay. Y por supuesto, si sumamos esfuerzos, sumamos voluntades, colaboramos, porque yo sé que esta comunidad de CUDI es muy diversa y también hay gente muy preparada, pero necesitamos hacer sinergias, ¿no? También. Ujú. Sí, y con esto último cierro, con esta parte que acertadamente nos compartes de hacer sinergias. ¿Qué posibilidades hay de que, por ejemplo, algún otro colega que tal vez, no sé, quiero pensar que tal vez esté queriendo trabajar un chatbot para este pensamiento crítico o para pues a lo mejor practicar ciertas habilidades que están vinculadas con el chatbot que ustedes han desarrollado en la UAM, encuentras para poder hacer esa sinergia y compartir algunos elementos del desarrollo o de la experiencia del desarrollo y ampliar esto? ¿Cómo lo ves? No, no, yo creo que esa es realmente les voy a confesar que ese es realmente el objetivo final, ¿no? Que se logren sumar otros colegas, ya sea en la parte de investigación o de desarrollo o de implementación, ¿no? Yo sé que hay colegas que tienen fortalezas muy importantes en la parte de investigación, que se puede investigar sobre lo que se está implementando. Hay otros colegas que están en el área de desarrollo tecnológico que les gustaría saber, bueno, pues cómo lo hicieron, ¿no? Ahorita nos presentan nada más como la parte, el front, ¿no? El front. Sí, pero ¿qué hay detrás, no? Detrás de ello, ¿qué hay, no? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se desarrolló? Que bueno, debido al tiempo, pues no puedo dar tanto detalle de todo el proceso, pero les vamos a compartir la presentación, donde también en la presentación viene toda la documentación, sobre todo la experiencia y el trabajo previo que se fue haciendo para lograr esto último, ¿no? Entonces, sí, les compartiremos la presentación, donde ahí vienen todos los materiales y links de cómo se ha desarrollado esta línea. Entonces, yo creo que de acuerdo digamos, al aporte que cada uno puede hacer, se puede sumar. Bajo lo que tú consideres, Elvia, pues es que se integra el grupo de trabajo o, digo, me puede escribir de forma particular y con mucho gusto podemos tener una plática, sesiones para que se integre, pero yo creo que formalizarlo también esto es importante, que se sume al grupo CUDI, que manifieste su interés y a partir de ahí canalizamos, porque estoy seguro que hay otros proyectos también, no solamente que este es uno, lo hemos platicado. Se tiene el proyecto de formación de docentes con el uso de inteligencia artificial, se tienen otros proyectos de diagnóstico, etcétera. Hay diferentes proyectos y con mucho gusto, por supuesto, podemos tener un acercamiento para
que tengan mayores detalles, puedan participar y usarlo también con mucho gusto. Les voy a dejar mi correo para que si alguien tiene el interés específico, lo podamos ver de forma particular. Excelente, muchas gracias, Pablo. Sí, claro, también aquí a través de CUDI, de la comunidad CUDI de IA en Educación, estaremos atentos y atentas para pues hacer esos enlaces y también participar. Gracias, Pablo, por dejarnos el correo. Y mira, no quiero dejar de mencionar, ya estamos cerrando, ya de hecho nos pasamos 5 minutos del tiempo, pero no quiero dejar de lado la pregunta que hace Yadira de que si en las pruebas hubo quienes el chatbot detectó trastornos de lectura o escritura, si hay un tiempo aproximado de en qué tiempo aprendieron a leer y escribir. Bueno, no creo que sea tanto eso, o el Sí. tiempo que se estima en las pruebas, pero si quieres dar una síntesis y con eso cerramos para ya pasar a la fotografía Sí, del recuerdo. fíjense que en esto lo voy a comentar porque desde mi punto de vista y a nivel cognitivo también tiene que ver, la variable de tiempo es una variable muy importante cuando se va dosificando. Esto yo lo investigué en la tesis de doctorado con el uso de los foros hace ya un tiempecito, estoy hablando de algunos años, 2015, donde veía y analizaba la variable de tiempo y cómo eso influía, por ejemplo, en el aprovechamiento a través del uso de un foro asincrónico. Y sucede algo similar. Es un proceso donde también tienen que haber procesos sí de memorización, sí de comprensión y sí de consolidación. No es tan inmediato el proceso, sin embargo, sí se puede ir viendo cómo va avanzando, es decir, se puede ver la progresión de cada alumno. Lo que nosotros hemos hecho es darle dosis pequeñas, concretas, muy sustanciales al alumno para que se enfoque en ese tema, se enfoque. El chatbot se puede programar desde 10 horas, 15 horas, 20 horas. Lo que sí es que nosotros regulamos un poco o tratamos de que regule el alumno los tiempos de dedicación continuos, es decir, que no lo haga en un solo momento todo o dedique solamente para la interacción en un solo día, sino que a lo largo de los días en pequeñas dosis vaya avanzando y vaya interactuando con el bot, ¿no? Entonces, si lo vemos como un proceso, cada alumno tiene diferentes ritmos de aprendizaje, diferentes formas de ir, digamos, comprendiendo, consolidando ese aprendizaje, ese conocimiento. Entonces, ahí lo que sí, nosotros tenemos un inicio y un cierre para ir midiendo un poquito, evaluando cómo les fue. Y en ese proceso, nosotros es donde decimos, bueno, sí hubo un progreso de forma grupal. Y también lo podemos hacer de forma individual, pero de forma grupal es lo que hemos estado analizando. Ahora, yo creo que sería muy interesante, por ejemplo, pensando en esto que comenta Yadira, en una investigación longitudinal, ¿no? O sea, a lo largo de 6 meses, a lo largo de un año, cómo inició el alumnado con el uso, antes del uso del chatbot y durante todo el proceso. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que a mí ahorita sería muy interesante. Generalmente los alumnos de maestría tienen entre 1 o de licenciatura, a veces tienen menos de un año o 1 o 2 años para hacer su tesis, que era una de las cosas que yo les decía. Muchos tienen problemática no por no terminar los créditos lo terminan, lo que les cuesta mucho trabajo es desarrollar su tesis y se queda un gran porcentaje ahí. Pero, por ejemplo, de manera complementaria a la asesoría, a la tutoría que tienen con el asesor, yo también doy asesoría para tesis de posgrado y doctorado, de manera complementaria a ello, ponerles, por ejemplo, el bot durante ese mismo tiempo y hacer la evaluación, por ejemplo, de cómo les fue al grupo que solamente tenía al tutor o al asesor y cómo les fue al grupo con ese mismo asesor y ese mismo tutor, cómo les fue, pero utilizando el chatbot a lo largo de ese periodo, del mismo periodo que desarrollaron la tesis, por ejemplo, ¿no? O un proyecto de investigación. Creo que eso sería muy interesante, ¿no? Y creo que daría pauta a determinar qué tanto o qué nivel de impacto puede tener el uso de estos bots cuando son procesos, como les decía, experiencias complementarias. No, o sea, que no se sustituyan, sino que se complementen con lo que ya tenemos. Un poco creo que podría ser muy, muy interesante, ¿no? No, sí, súper interesante y fíjate que bueno, voy a leer una pregunta que
nos acaban de mandar de YouTube, que también yo sé, Pablo, discúlpame que estamos sobre tu tiempo también, pero un docente que no tiene conocimientos en programación, si desea crear un chatbot, ¿propones alguna alternativa de plataforma o de software? Porque eso también es importante. Nos ven muchos docentes que no necesariamente estamos formados en esa área. ¿Qué opinas? Miren, sí, sí, o sea, hay muchas aplicaciones y, por ejemplo, nosotros empezamos a utilizar Snatchbot, así se llama, y al principio nos lo daban, lo podemos utilizar de forma gratuita, ¿no? Digamos. Así sucede con muchas, herramientas. Esa es la experiencia que hemos tenido. Pero ya resulta dos cosas. Te lo dejan durante un tiempo disponible, pero además los contenidos y materiales pasan, digamos, o están, digamos, en plataformas externas o servidores externos. En un momento, y ha pasado muchas controversias, inclusive legales, ¿no? De contenidos que se han puesto en plataformas y de repente la plataforma dice, no, tú le pusiste palomita ahí en la sección hay una sección siempre que se pone en la parte de privacidad y uso de datos personales, donde generalmente luego no lo leemos y le ponemos sí, ¿no? Por querer utilizar la herramienta, pero resulta que está cediendo ese contenido a esas plataformas y luego te dicen, y de hecho ha habido situaciones legales de universidades o instituciones que utilizan una tecnología y entonces todos esos contenidos dicen, no, es que esos son de nosotros, o por lo menos los podemos utilizar con los fines que nosotros queramos. Hay que tener cuidado con esa parte. O sea, no solamente es utilizar la herramienta y decir, ah, bueno, pues ya hice mi chatbot y yo le metí contenidos y le metí mis artículos. Está bien, porque son públicos, los artículos ya están publicados. Pero realmente cuando es contenido que se genera y que se utiliza, entonces ahí hay que tener cuidado. Ese es otro elemento. Y ahora, lo que les decía, luego ese tipo de chatbot que se pueden utilizar, como el Snatchbot, se pueden utilizar, luego empiezan a tener para que haya mayor consumo de uso y después no solamente utilices la versión gratuita, sino te sumes a la versión de paga, empieza la manipulación emocional. Te empiezan a aparecer mensajes, te empieza a aparecer información de, bueno, te extrañamos, te sentimos lejos. Entonces, todo ese tipo digamos, elementos de comunicación y también elementos que tú los ves sin mayor impacto, pueden tener un impacto importante en los alumnos en cuanto a la parte emocional, porque entonces después sienten la necesidad de estar todo el tiempo en el bot, de estar todo el tiempo preguntando y le preguntan de todo. Yo tengo colegas, no voy a decir de dónde son, que ya todo le preguntan a ChatGPT o a DeepSeek y ya hay una dependencia, ya no hay un proceso a ver, ¿qué le voy a preguntar? ¿Cómo lo voy a hacer? Ya no hay un proceso, todo le preguntan y ya sabes, ah, es que me dijo eso el chat GPT. Bueno, sí, y eso es real, es verdad, eso es, o sea, necesitamos ejercitar los procesos de reflexión, de generación de ideas también, porque si no, eso estamos generando dependencias. Es el que hemos utilizado, Snackbot, que también tiene su versión de paga y una parte gratuita, pero muy limitada. Ese es el que podría recomendar en dado caso que lo quisieran utilizar con la salvedad de todos estos elementos que comentamos. Pero eso es lo complejo, colegas, eso es lo complejo. O sea, realmente generar o construir este tipo de recursos y aplicaciones, ese es el desafío. Porque si no, entonces nos subimos en el tren de la tendencia, nos subimos en el tren de lo que sucede en otros contextos y dependemos de lo que suceda. Al rato, DeepSeek o ChatGPT o Perplexity, el que sea, dice, no, pues saben que ya está aquí y todo va a ser, ya lo vamos a cobrar. Es una estrategia de mercadotecnia que te dejen cierto acceso. Es una estrategia de mercadotecnia. Y luego no están diseñados para la parte educativa. Se ajustan o nosotros tratamos de adaptarlos a la parte educativa. Ese es el riesgo, o sea, ese es el fondo. No, no es si realmente utilizamos una tecnología o no, la podemos utilizar, pero detrás, ¿qué es lo que hay? Entonces, para construir eso, pues se requiere mucho trabajo y un proyecto a largo alcance. Yo estoy hablando de tener una herramienta sólida, que inclusive se pueda proponer a nivel general, educación básica, educación secundaria,
Estoy hablando en construir durante algunos años investigación, desarrollo tecnológico, pero sabemos que si eso se va construyendo, se va generando, va a tener buenos dividendos para la comunidad y para los alumnos, ¿no? Esa es nuestra visión. Vamos a ver qué tanto podemos ir construyendo esto y, por supuesto, necesitamos la participación de la comunidad. Ujú. Y precisamente, y con esto cerramos, porque sí, ha estado muy interesante este primer seminario y hay muchas preguntas todavía. Pero mira, Rafael Morales Gamboa nos hace una pregunta muy interesante para el cierre a propósito de lo que comentas. ¿Cómo cambia el uso del chatbot la manera de hacer educación en la UAM? ¿O es simplemente una herramienta más dentro del mismo modelo? Sí, saludos, Rafael. Compartimos por ahí un seminario con la profesora Rafaela también de la UAM, Lerma. Saludos. Primeramente el saludo, ¿verdad, Rafael? No, muy interesante. Fíjense que nosotros tenemos un modelo que se acaba de aprobar, un modelo académico educativo que de forma explícita señala tres elementos. Uno, la innovación. Uno, los ambientes mixtos de aprendizaje o extendidos de aprendizaje, que ahora está un tema muy, digamos, interesante de cómo extendemos estos ambientes de aprendizaje de lo formal a lo informal y también con la diversidad de recursos. Y otro tema, el centrado, por supuesto, en el alumnado, que si, como lo hemos comentado, para nosotros todo el proceso o la razón de ser, de generar esta herramienta o de hacer una propuesta, tiene que ver con dos elementos. Una, las necesidades de aprendizaje del alumnado y pensando en involucrar a la comunidad, ¿no? Esos dos elementos nos parecen centrales. Por supuesto, eso está plasmado en nuestro modelo académico que se llama Modelo Académico de Construcción Colaborativa del Conocimiento. Ese modelo apenas en el 2023 se presentó y es el que llevamos a cabo. Entonces, todo está dentro de esos pilares, ¿verdad? Esos pilares de innovación, de centrado en la comunidad, de centrar el aprendizaje en el alumnado y también en desarrollar este tipo de propuestas vinculadas a ese modelo académico, ¿no? Por supuesto, yo creo que lo voy a decir, yo no he visto actualmente el modelo de la UDG, seguramente ya lo actualizaron, pero muchas instituciones no tienen de forma explícita un modelo académico educativo con los elementos que deben de fomentarse. Creo que es un elemento muy importante. Nosotros sí lo tenemos y está centrado en esos pilares, por lo cual todo lo que hagamos, prácticas educativas de investigación, tiene que estar vinculado al modelo y a los pilares pedagógicos o didácticos. Pues Pablo, muchísimas gracias por darte este espacio, por compartir con nosotros en esta primera sesión, pues estos significativos avances. Te comprometemos para las siguientes intervenciones que hagas en cuanto a la implementación o difusión de este chatbot o por las futuras, para los futuros desarrollos que seguramente van a salir aquí con la comunidad. Y pues vamos a invitar para hacer este cierre a todas y a todos los presentes a que abramos nuestra cámara y nos tomemos nuestra fotografía de recuerdo y sobre todo porque esta fotografía pues es simbólica para la comunidad CUDI de IA en educación porque es digamos que la primera sesión de un seminario que esperamos tenga pues muchísimas más sesiones, un seminario abierto y un seminario gratuito y como dice Pablo, pues un seminario para construir comunidad, ¿no? Y para avanzar juntos en diferentes ámbitos. La comunidad CUDI va a estar avanzando con esto y vamos a estar utilizando espacios como este para la difusión y para también la participación. Entonces, les invitamos a abrir nuestras cámaras. Me dicen aquí que no se Creo que puede abrir está. el video, está desactivado. Ayúdenos, por favor, a activarles el video. Muchas gracias, gracias. Bueno, pues Marta, tú nos avisas. Claro que sí. Listo, parece que ya. Perfecto. A la una, a las dos y a las tres. Muchísimas gracias. Listo. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente emisión del seminario. Hasta entonces. Muchas Gracias, gracias, Pablo. bonito Un día. abrazo. Que estén muy bien. Gracias. Chao.